La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Holbach Muñetón, el expresidente de la Federación de Cámaras de Turismo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Holbach, durante este feriado, por el 1 de mayo, se evidenció una menor afluencia de turistas en el país. Entiendo que hay varios factores. Entre esos está que, en el sector de la costa se inicia el tema de la entrada a clases presenciales luego de mucho tiempo por la pandemia. También está el tema, dicen algunos expertos, que ha afectado mucho, es el tema de esta declaratoria de estado de excepción en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas, que ha afectado. ¿Cree usted que es así, que el estado de excepción dictado en estas provincias pues ha determinado que baje el número de turistas que se movió durante este último feriado? Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Sí, efectivamente nosotros hemos visto con buenos ojos los feriados, vemos con optimismo los feriados, pero sí, a última hora. Es más, nosotros los empresarios que estamos inmersos en el sector turístico no sabíamos qué sucedía, si hay un estado de excepción, si hay toque de queda para toda la ciudad, toda la provincia. Entonces, esto trae consecuencias y las consecuencias son que en Esmeraldas tuvo una ocupación de 20% y el 20% y Suba, Atacames estuvo por el 50% aproximadamente, y de ahí Manabí fue sumamente baja, Guayaquil fue sumamente baja por estas razones. Pero este es un feriado que no van a tener los resultados que tiene un fin de año, un carnaval o un Semana Santa. Sí, así como usted lo dijo, efectivamente y muy bien claro, se han unido varios factores: la declaratoria, los útiles escolares, el inicio a clases. Entonces son varios factores, el factor económico también, y el miedo a las movilizaciones que siempre genera un 1 de mayo. Ahora, obviamente, si bien podemos decir que esta declaratoria del estado de excepción en las provincias que tienen los principales balnearios, digamos, a donde se dirigen los viajeros durante los feriados, pudo haber afectado a la movilización también de los turistas, también creo que la inseguridad en estos mismos sectores, en estas mismas provincias, está afectando de igual manera o aún más incluso el tema de que la gente vaya, ¿no? La gente, escuchando lo que sale en las noticias, por ejemplo, en Esmeraldas, que usted acaba de mencionar los datos bajos de este último feriado, pues, ¿cómo ha afectado también el tema de la inseguridad? Totalmente de acuerdo, eso no lo podemos tapar el sol con un dedo. Definitivamente todos estos acontecimientos que están pasando en las cárceles, temas de sicariato, temas de cuerpos encontrados, todo esto afecta, va siendo una sumatoria y va afectando al turismo. Y también los asaltos en las propias ciudades, en las carreteras dañadas. Entonces, todo esto va afectando. Nos reunimos la semana pasada, el día miércoles, en la ciudad de Riobamba, con todo el equipo del ministerio, ministro, viceministro y todos los subsecretarios. Entonces, nos hemos puesto puntos que necesitamos resolver y de aquí nos vemos en 2 meses. Pero entre esos puntos es el tema de crédito, el tema de seguridad, el tema de la policía de turismo, que están pidiendo otras ciudades que no lo tenían, el tema de los aranceles, que se habló también de los casinos, algunas cosas que necesitamos para reactivarnos. Los ingresos, yo le escuché a usted, si los ingresos eran suficientes, los ingresos de los feriados no son suficientes. Si fueran los ingresos de los feriados constantes, sostenibles, fueran suficientes. Pero usted sabe que la inyección de dinero viene por crédito o por mayor cantidad de trabajo. Ahora, entonces, este argumento o digamos este concepto del Ejecutivo de que está celebrando la recuperación económica en los feriados, sobre todo en el sector turístico, pues no sería tan real entonces, porque los operadores turísticos no están viendo un incremento del turismo nacional. A ver, hay cifras al alza.
Si no hubiera un pasivo, no hubieran deudas atrasadas de 2 años, que el año 2020 vendimos el 33%, 2021 50%, y recién estamos teniendo un 60-65% con una tarifa que del 2019 es menor, entre un 30 y 40%, que no es la real, y no se han recuperado 250,000 empleos, que eran 750,000 la cantidad de trabajadores directos que trabajaban, cabe la redundancia, para el turismo. Hoy en día, y datos del Ministerio de Turismo, hoy en día se están hablando de 500,000 trabajadores. Entonces, fuera interesante si no hubieran esas deudas. Se podría decir, estamos saliendo, pero en este momento los ingresos, los flujos actuales solamente ayudan para la vida diaria, el trabajo continuo, pero para ese pasivo, para eso es que se necesita el crédito a largo plazo. Es decir, que los feriados les permiten al sector turístico sobrevivir de cierta manera, pero no prosperar. Exacto, es lo que siempre he dicho, hay que pensar también en cortar el cordón umbilical de los feriados. No podemos depender de 9 feriados al año. Tenemos que comenzar a trabajar ya en un turismo sustentable, un turismo como Costa Rica, uno como Perú, como Colombia. ¿Y qué medidas, Holbach, qué medidas serían necesarias para justamente empezar a no vivir solo de los feriados? Bueno, creo que hay que hacer un trabajo a nivel nacional. ¿Qué imanes tenemos nosotros para el Ecuador? ¿Qué turistas vienen para escalar el Chimborazo? Vienen por la gastronomía, vienen por Galápagos, y si vienes por Galápagos te estoy enamorando para que te quedes más noches de pernoctación, o solamente llegaste al Ecuador continental, te subiste, fuiste a Galápagos, regresaste y te fuiste. O sea, hay que hacer un análisis exhaustivo de dónde está mi nicho de mercado. Para eso es importante la data. Y siempre hemos dicho, hay gobiernos autónomos descentralizados que recién están pidiendo observatorios turísticos, cuando la data es lo primero para saber qué camino toma. Pero, por ejemplo, las excepciones tributarias, ¿han tenido un impacto positivo en el sector o no? Sí, las excepciones tributarias en el aspecto, bajar el IVA del 12 al 8, a ver, no fue para el empresario, fue para el usuario. O sea, fue pensado para aliviar el bolsillo, porque esas fueron las palabras del ministro. Pero también para el sector turístico, porque obviamente al ver que hay ese incentivo, pues me muevo más, salgo más, visito más. Totalmente de acuerdo, no menospreciamos ese 4%, pero si yo quiero ser más agresivo, más contundente, yo le pongo IVA cero, porque creo que lo va a sentir más la persona, y incentivo más a la formalidad. También se habló que para el mes de mayo va a tener ya el reglamento de los locales informales, de los Airbnb, ya lo va a sacar el ministro. Entonces yo creo que fue algo positivo. Esperamos que siga al alza, pero sería importante el crédito o incentivar con mayor fuerza a que el ecuatoriano viaje en el Ecuador. Pero ¿cómo puede el gobierno incentivar una mayor afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros? Porque yo veo otros países en donde las cifras son bastante buenas. Se ve que se han recuperado muchísimo en el ámbito turístico. Países vecinos, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Perú, países de la región, en donde se ve que hay una mejora que sí está moviendo el sector. Usted tocó y dijo países vecinos. Solamente cito un ejemplo. Colombia, costo de la gasolina, Ecuador, costo de la gasolina de Colombia, a mitad de precio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos caros. Y el problema en global es el costo de operación, la estructura de costos es muy alta. Entonces, como gobierno, ¿qué diría yo? Bajemos, ayudémosle a esta industria, 0 aranceles en sus bienes de capital. ¿Cómo le bajo costos que tenga que hacer? Lo que hizo la verdad Colombia, es que somos un país carísimo para visitar, ¿no? Y en comparación a Colombia y a Perú, somos un país muy, muy caro. Comer en un restaurante aquí no tiene ni punto de comparación de comer en un restaurante en Colombia. Y hablo del mismo nivel.
¿Y qué hizo el gobierno con Colombia? Las mismas excepciones que tuvo en el momento de la pandemia, las ha extendido por 2 años más. Entonces nosotros no hemos tenido excepciones. Entonces es diferente que yo no tuviera ahorita que pagar 6 soprofonejera, tuviera exoneraciones del impuesto de los predios, me bajen los aranceles, tenga liquidez, no pido crédito y las personas comiencen a viajar. Eso es, y además, una cosita, el crecimiento del país en este año, según JP Morgan, vamos a estar en 3.8 y el próximo año vamos a estar 2.1. Eso es preocupante también. Y además el tema de la delincuencia, ¿no? Que está bien que el gobierno también se enfoque mucho en el tema de combatir el narcotráfico y la delincuencia que ha crecido tanto, las muertes violentas en nuestro país, pero esto también afecta muchísimo al turismo. Creo que es uno de los más afectados hablando económicamente, porque obviamente quien ve la situación, las noticias en Ecuador, pues dice, yo no quiero visitar ese país. Así es. Usted lo ha dicho bien claro, el turismo es muy sensible y si alguien no trabajamos en eso, por eso con el ministro que dijo, él va a coger y ya contrató o va a contratar una representante, un PR en internacional para manejar las malas noticias. Manejar. Esto no significa que las va a eliminar. Que la va a eliminar y por otro lado, esto no exonera al gobierno que vea cómo soluciona el tema de seguridad. Es manejar para que el impacto no sea tan fuerte y eso lo hace, lo hace un Cancún, lo hace un New Orleans, que también están en la lista de ciudades inseguras. Yo le agradezco muchísimo, Holbach, por acompañarnos. A usted para servirle. Gracias. Una buena tarde. Holbach Muñetón, él es representante de presidente de la Federación de Cámaras de Turismo.